Ayer que nos acompañó el presidente de la República, le dije, presidente, pues nos ha hecho esperar 6 meses, esperar 5 minutos más por lo menos, 5 minutos de todas maneras, porque nos ha hecho esperar 6 meses, y nos faltó efectivamente el balance de los 180 días, porque había temas tan urgentes y de tanta coyuntura, tan quemantes, que realmente se nos pasó volando los 35 minutos que al final pudimos compartir con el presidente de la República. Y para ir un poco sintonizando con este tema de los 180 días, de los 6 meses, nos acompaña la ministra de Cultura, Patricia Balbuena, a quien le damos la bienvenida esta noche. Buenas ¿Cómo noches. está, ministra? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Antes de entrar al balance de rigor, seguimos con los temas calientes, quemantes, urgentes, importantes. Ayer lo conversábamos con el presidente de la República y uno de los puntos muy importantes, nos gustaría conocer su opinión. Él dijo a propósito de este tema de Fujimori, que siempre pues es un tema nacional, se quiera o no, ¿no? No, claro. Y él señalaba que probablemente más que el indulto o un nuevo proceso de indulto, lo que habría que hacer es realmente ir de repente por esta vía de esta ley de los 80 años. ¿Esta ley también plantearía inconvenientes? Porque claro, de ahí ya comienzan a decir, van a soltar a Abimael Guzmán, van a soltar a tal o cual. ¿Cómo observa usted la situación y qué han conversado en el Ejecutivo? ¿Qué nos puede compartir al respecto? Bueno, primero que el Poder Ejecutivo respeta la decisión del Poder Judicial, digamos, y garantiza además que no ha habido ningún tipo de interferencia en la decisión que el juez y que corresponde. Además, no olvidemos que esto también tiene que ver con un mandato de la Corte Interamericana hacia el Poder Judicial para poder revisar, digamos, esta figura y, digamos, los niveles de cumplimiento de la legalidad que, por tanto, le toca a los jueces hacer. Y creo que en segundo lugar, el tema, digamos, de, bueno, ¿qué viene después? Están agotándose las vías judiciales, la apelación, creo que ya ha habido un pronunciamiento hoy día también, pero significa también que se pueden optar, digamos, qué otros caminos quedan. Una de las propuestas, que además este proyecto de ley ya fue discutido también hace varios meses. Así es, ¿no? el propio fujimorismo lo rechazó, o Fuerza Popular. No es nueva la iniciativa, se está queriendo volver a recuperar. El tema es que hay una situación independientemente del caso del presidente Fujimori real. Hay una situación crítica en los penales en relación a población adulto mayor que está severamente enferma y que requiere ser atendida. La pregunta es cómo ponemos ese caso dentro de eso y el tema de los candados que el proyecto de ley tiene que tener para otro tipo de figuras. Hay también un tema importante que es si esta figura aplica o no aplica, que es lo que la Corte Interamericana también te señala en relación a los casos de lesa humanidad. Exacto, ¿no? Ese es el tema que uno dice, cómo podría introducirse una figura ahí. Entonces ahí ese es un tema, digamos, a discutir jurídicamente, si puede llegar a cubrirte ese tipo de casos o no los cubre. Lo que yo entiendo que hasta ahora la Corte ha desarrollado es el tema de prohibiciones de amnistías, ¿no? Y claro, indulto, en realidad esta es la primera vez que se analiza, ¿no? Sí. Y bueno, se ha cuestionado por otros motivos, pero en realidad lo que la Corte le dijo al Poder Judicial peruano es, resuelva usted si es que esto ha sido de acuerdo a sus propios parámetros. Así o sea, es. Tampoco ha opinado con respecto al indulto y la lesa humanidad. Pero es muy cierto lo que usted dice, en el sentido que, como digo, ya se ha prohibido políticas de amnistía. Esto en realidad no sería exactamente una amnistía. Habría que hacer todo ese análisis jurídico, ¿verdad? Hay que hacer todo el análisis, además entender que la Corte Interamericana no se mete en la discusión de la normatividad nacional, digamos, ¿no? Y que la figura del indulto también es una figura, digamos, bastante antigua, ¿no? Y que si bien, que es lo que también el Poder Ejecutivo siempre señaló, es decir, es un atributo exclusivo del presidente utilizado para ciertas figuras, pero que en realidad, en el caso, digamos, específicamente del caso Fujimori, en realidad choca, digamos, con el tema del tipo de proceso por el cual él fue condenado, digamos, ¿no? Y que por tanto requiere una revisión distinta a una norma que te pueda atender estos casos que son reales, digamos, y que realmente son terribles, que mueran personas, digamos, en la cárcel. Sería bueno tener ya cifras más específicas, ¿no? Yo creo que ya el INPE debe tener un estudio completo de qué población estamos hablando, ¿no? Sí. Y además, yo creo que es una de las cosas que creo que son importantes también de atender. Hay una población real que hay que atender, pero también hay que atender la discusión jurídica en relación a las figuras y esa iniciativa legislativa, cómo puede, digamos, compatibilizarse con el tipo de fallo por el cual el expresidente Fujimori fue condenado. Tema complejo. Y otro tema complejo es que, bueno, finalmente se aprobaron las reformas, lo conversamos hace un poco más de un mes, cuando usted nos
visitó y bueno, en realidad ahí recién comenzaba el tema, ya se acabó, el presidente anoche otra vez aquí declaró su satisfacción en líneas generales a pesar, ¿no?, de este, como lo llamamos, toma y daca en algunos puntos, y aclaró, eso sí, que la no reelección no aplica para estos congresistas, ¿no?, porque había con el nuevo Parlamento Nacional es una suerte de interpretación auténtica, trajo incluso el documento de la Comisión Wagner, pero todavía parece que la duda cunde entre algunos parlamentarios. ¿Cómo se va a resolver esto de aquí al referéndum? Bueno, Porque es un tema central. sí, Para la pero población, para ¿no? el Ejecutivo, digamos, en una interpretación primero, como también señaló el presidente, hemos llegado a un punto en el cual mostramos, digamos, digamos, reconocimiento a que el legislativo ha realmente trabajado y se ha esforzado por aprobar estas 4 reformas. Hay una discusión de contenido que hay que seguir desarrollando en diferentes tipos de instrumentos normativos, porque el referéndum en realidad te responde preguntas muy sencillas y simples, digamos, ¿no? Pero el contenido en relación al cómo, digamos, allá ese tipo digamos, de elementos que tienen que ver ya con la reforma constitucional, ya implica una discusión que hay que seguir desarrollándola, pero en general la posición del Ejecutivo en relación a la reelección es que incluye, digamos, ¿no?, a los parlamentarios que están ahora en el... ¿Quién redacta las preguntas? ¿Hay una claridad sobre eso? Bueno, el presidente convoca el referéndum, ¿no? Ya. Pero es la OMPE que quien, digamos, se encarga de este proceso administrativo. El presidente ya tiene, digamos, le toca, es su atributo, hacer la convocatoria al referéndum, pero, digamos, es parte de la OMPE, entiendo yo, que quien le toca, digamos, desarrollar, además, preguntas que son bastante sencillas, digamos, para la gente tiene que responder principalmente, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo, ¿no? Balance de una cartera compleja, importante, al mismo tiempo debería tener más peso de la que tiene, sabemos las limitaciones presupuestales, sabemos la proyección que debería tener. Hasta ahora, ¿qué nos puede contar? ¿Dónde se siente más satisfecha y dónde cree que todavía hay mucho por avanzar? Bueno, yo creo que somos un país en el cual, digamos, un Ministerio de Cultura tiene que jugar un rol importantísimo, ¿no? Es como pensar siempre, como en México uno va a discutir si la Secretaría de Cultura es o no relevante. Yo creo que tenemos que llegar a ese punto y en eso estamos trabajando, es decir, para que la población identifique que necesita de un sector cultura porque estamos en un país que se lo merece, ¿no? Es un espejo pertinente el de México, efectivamente, ¿no? No, es un país, además que compartimos ciertas tradiciones, compartimos culturas muy milenarias, similar. compartimos una pluriculturalidad. Usted ya ha comparado presupuesto de ambos, en términos relativos me refiero yo. Porque sí, yo soy claro, es muchísimo mayor. Por ejemplo, la inversión que hacen en cine, por ejemplo, ¿no? La inversión que hacen en el tema de literatura, en fomento de las artes, es bastante mayor, en general en toda América Latina, ¿no? Pero nosotros lo que creemos, y por eso estamos trabajando para 2 cosas, ¿no? La primera es identificar que la labor que desarrolla el sector cultura es una labor vinculada también a un tema social. Es decir, nosotros generamos desarrollo. Y generamos, por ejemplo, desde empleo directo a partir de las industrias creativas, a partir de los proyectos de investigación arqueológica, mucho más empleo directo que la propia minería, por ejemplo, pero no la contabilizamos, que es un tema. Entonces desarrollamos y logramos también hacer que distritos y comunidades puedan salir de la pobreza. El caso bien sencillo, el caso del Brujo. El Museo del Brujo, ¿no es cierto?, ha hecho que todo el distrito de Santiago de Cabo, tú anda, visítalo ahora, y es un distrito, digamos, ¿no?, que ha desarrollado una serie de emprendimientos culturales alrededor del museo, alrededor del sitio arqueológico. Y además, no solamente generamos desarrollo económico, sino un desarrollo que tiene que ver con la identidad local, con la que la gente se siente orgullosa. Entonces tienes un desarrollo mucho más armónico. ¿Qué se ha avanzado en términos de cultura de museos? Bueno, estamos ahora trabajando para que ya hasta el 2021 tengamos nuestros 56 museos, digamos, en orden. Digamos, claro, que incluso son vulnerables en algunos casos. Es que muchos son vulnerables en el sentido de cualquier tipo de amenaza de incendios, riesgos, ¿no? Pero además, porque nuestros museos tienen que ser museos interactivos, con tecnología, con facilidades para que niños y niñas puedan ir y sentirse en espacios cómodos. Entonces estamos trabajando, creo, para que la lógica de la cultura sea vista como un componente importante del desarrollo, pero también como un componente, digamos, como un sector que gatilla este tema del fomento de la identidad.
Yo quiero insistir en el tema de museos porque no sé si es un tema que nos vaya a dar rating, ministro. El lunes de repente le cuento, oigan, se nos cayó justo cuando hablamos de eso. Pero ayer yo participé... Nos va a dar. Yo creo que sí. Participé en un almuerzo en el Mali, ¿no? Sí, claro. Almuerzo, en fin, yo ya había ido a la muestra de platería, que la recomiendo por lo demás. Recomiendo todas las muestras del Mali. Recomiendo todas las muestras del Mali. Y justamente hablaba con el curador de la muestra que trabaja en el museo y precisamente era el tema de la falta de cultura de museos que hay, ¿no? Y cómo lo privado y lo público deberían entrelazarse más. Y usted pone el ejemplo del Museo del Brujo como precisamente un emprendimiento y hay otros, y el ¿no? Museo Julio Cetello en Paracas del Ministerio de Cultura que acaba de ser declarado el mejor museo de América Latina. Exacto. Entonces ese museo en Paracas que todo el mundo debería visitarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Qué nos falta? ¿Cuáles son? Nos falta, por supuesto, presupuesto y demás, pero digamos, el propio MEF lo ve como una prioridad, se está interesando cada vez más, porque realmente es un eje. Y efectivamente yo veía, creo que han tenido 114.000 nuevos visitantes a los museos del Sistema Nacional. Tenemos, ¿no?, más o menos 500.000 de visitantes al año, digamos, y estamos incrementando cada vez más. Podrían ser mucho más, tendrían que ser mucho más. Mira, en un país, en Lima, tiene 10 millones de habitantes. No puede ser que tengamos, digamos, medio millón. Porque tenemos 8 millones de niños a nivel nacional. Entonces creo que el tema de los museos, como también el tema de las artes, requiere de una formación de público que te prepare para. Pero el museo entonces también tiene que cambiar, y tiene que cambiar desde lo conceptual. Tiene que dejar de ser un museo de vitrinas, donde nadie pueda tocar, ¿no es cierto? Y los niños no puedan entender porque no están leyendo, no saben todavía leer, y les resultan piezas que no les dicen nada. Entonces nosotros estamos trabajando ahora para que nuestros museos sean museos modernos, es decir, museos en el que la familia pueda sentir que es un espacio que puede visitar. No es un espacio sagrado, no es un espacio reverencial, es un espacio en el que la gente se pueda sentir feliz, un espacio público, efectivamente, cómoda, de familia. Porque el Ministerio de Cultura trabaja en eso, trabaja para el desarrollo, no solamente es el desarrollo económico y generación de ingresos, es generación de bienestar. ¿Para cuándo va a estar el Museo Nacional? El 2021 nos inauguramos, el abril, mayo nos entregan ya la obra física, estamos ya trabajando para el guión museográfico y una cosa importante, vamos a tener un comité técnico internacional de primer nivel, ¿no es cierto?, que va a permitir que el MUNA además sea el museo, digamos, que compita con los museos del mundo. Que es lo fundamental. Va a competir con el Cairo, va a competir con México, entonces tienes un país que va a poder mostrar lo que tiene, pero a ese nivel. Y el tema de museografía, ¿no?, es ahí fundamental, porque es donde te arma la narrativa de un museo. Así es. Y además una infraestructura hecha para todo ese... Pero además el MUNA es también un buen pretexto para lograr el desarrollo de todo el sur, de los distritos del sur. Vamos a lograr, es una buena noticia también, el presidente nos ha ayudado muchísimo con una decisión que él ha tomado y que estamos involucrados con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y ahora la línea 1 va a llegar, digamos, ¿no?, y nos va a dejar en el MUNA. Entonces ahora tenemos la conectividad asegurada con una inversión, digamos, alta de poder llevar, digamos, el tren hasta el MUNA y después conectar. Entonces vamos a tener garantizados 15.000 visitantes, digamos, tiene capacidad el nuevo museo y va a ser la cabeza del museo. Pero necesitamos eso, necesitamos espacios públicos, digamos, ¿no?, en el que la gente, los museos son espacios públicos, los sitios históricos son espacios públicos. Estamos trabajando para eso, para ser un pilar y un motor del desarrollo, que la cultura se convierta en un motor del desarrollo desde lo arqueológico, desde lo histórico, desde las artes, ¿no? En lo arqueológico ha habido también incluso descubrimientos importantes, ¿no?, que podrían cambiar también la faz de todo Mira, este sector. este es un país en el cual lo que hemos avanzado en términos de excavación arqueológica es como la figura de un gran iceberg, ¿no? Y nosotros recién estamos en la pequeña punta del iceberg. En realidad lo que tenemos por trabajar y descubrir es inmenso en cada una de las regiones. Solo el Valle de Jiquetepeque, te pongo un ejemplo, tiene 600 sitios arqueológicos por explorar. Solo el Valle de Jiquetepeque. Lima, ¿no?, calculamos en 400 sitios arqueológicos. Lima. Entonces el país tiene un potencial de desarrollo cultural importantísimo. O sea, si los ejemplos que te he estado colocando, digamos, ¿no?, de cómo se potencian las comunidades. Mangomarca, la huaca de Mangomarca que se ha puesto en valor, ha permitido que las comunidades y las escuelas y los colegios, profesores, lleven a los chicos, ¿no es cierto?, las familias vayan a la huaca. Mateo Salado, ¿no?,
Tucumán, Lambayeque, etcétera, son ejemplos de que los sitios arqueológicos son sitios que se integran a la urbe, que se integran a la gente, a las comunidades. Y son muy pocas ciudades, para empezar, que tienen un privilegio como ese. Generamos bienestar. Eso es lo que es. Cultura está asociada a la generación de bienestar y mejor calidad de vida desde espacios públicos seguros. Cuando uno puede pasar por una huaca y la huaca está iluminada, entonces se convierte en un sitio peligroso, contribuimos a la seguridad ciudadana, por ejemplo. ¿Dónde va a pisar el acelerador en los próximos meses? ¿Cuáles son sus Necesitamos objetivos? incrementar nuestros proyectos de inversión pública para tener una programación más estratégica de los proyectos arqueológicos. Estamos muy concentrados en el norte, pero el país necesita concentrar, desarrollar en la Sierra Centro. Tenemos Huari, tenemos la zona amazónica, tenemos toda la cultura chachapoyas por explorar, Jaén, ¿no es cierto?, la Sierra de la Libertad, Patás y el río Abiseo, el Gran Pajatén, es todo un reto importante. Hay, digamos, el sur también, Moquegua, Tacna, Arequipa. Entonces tenemos que desarrollar en la lógica de corredores y ejes estratégicos que además acompañen el trabajo de Mincetur, digamos, ¿no? Y también estamos sumando esfuerzos ahí con el plan Copesco. Entonces, la idea, digamos, es nosotros requerimos y vamos a tener mucho más recursos cuando tengamos mayores proyectos de inversión, pero no concentrados, digamos, poco más dispersos en el país, sueltos en el país, pero articulados en ejes de desarrollo, ¿no? Que nos permitan entonces explorar todo lo que nuestras culturas milenarias están, digamos, hace siglos, claro, digamos, ¿no?, aguardando que podamos sacarlos a la luz, ¿no? Se nos ha terminado el tiempo. Creo que vamos a tener que hablar luego de minorías y temas vulnerables, hay todo el tema, pero urgencias en general en su cartera. En estos próximos meses, ya más allá, ¿cuáles son los temas a los que quieren redoblar esfuerzos y realmente llegar a... Bueno, en el tema de interculturalidad, un tema crítico es garantizar, digamos, y empezar también en todo, a niveles de gobierno, es acelerar el paso para cerrar las brechas, digamos, muy marcadas entre los pueblos indígenas y los no indígenas, ¿no? Y los afroperuanos igual. Entonces, en términos también de derechos, tenemos que avanzar para garantizar temas vinculados a la titulación de tierras, vinculados a las brechas de salud, educación, etcétera. Nosotros somos un ministerio que tiene, como tú dices, una vastedad, pero dentro de esa vastedad lo que nos importa es la gente. Claro que sí. Y trabajamos para la gente, para el ciudadano, pero dentro de esa gente hay poblaciones a las cuales tenemos que atender directamente, que son los pueblos indígenas y la población afroperuana, que requiere, y como el censo nos ha mostrado, tiene unas brechas inmensas que hay que atender de manera urgente, ¿no? Y como cultura es voto, también la invocación, voten bien, ¿no? Voten bien. Eso también expresa la calidad de nuestra elección expresa. Y con autoridades que apuesten por, digamos, la protección de lo que tienen, ¿no? De su patrimonio histórico, de su patrimonio cultural, digamos, ¿no? Y que pueden invertir, por ejemplo, recursos del canon en lugar de una piscina olímpica que no va a usar nadie, o una plaza de toros, pueden invertir en una biblioteca, ¿no? Pueden invertir en un teatro, pueden invertir en una sinfónica. Entonces, también esas autoridades tienen que ser elegidas por eso, ¿no? Importantísimo. Gracias, ministra Patricia Borona, por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en Cara a Cara.